en lo cual Dios quiere encarnar en nosotros para que todas las situaciones que vengan a nuestra vida sepamos que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Es importante tener esa seguridad en nuestro Padre. Y pues yo lo vi, lo vi en esa parte fortalecido, el saber que su hermano y su hermana y su cuñada fueron salvos. Amén. Entonces, la verdad, yo lo he visto así, lo he percibido. Cuando uno de nuestros familiares muere y se van en Cristo, no es una derrota, ¿sí? Nosotros en el alma sentimos la pérdida, pero es una victoria de Dios, porque un alma pecadora fue salvada. Alguien que merecía el infierno recibió el cielo por parte de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces damos gloria a Dios por esta situación. Ahorita una de las razones por las que no vinieron, pues Víctor, nuestro hermano Víctor, estuvo hasta muy tarde con sus familiares y seguramente hoy también no sé qué es lo que vaya a pasar, pero pues le damos gloria a Dios por todo esto que pasó. Amén. Damos gracias a Dios en todas las cosas y por todas las cosas que nos suceden. Y cuando nosotros aprendemos a dar gracias a Dios en todas las cosas que suceden, simplemente no habrá prueba ni tentación que venga a nuestra vida que pueda derrumbarnos delante de Dios. Amén. ¿Recuerdan? ¿Sí se acuerdan cuál es el plan B del diablo? ¿Se han estado viendo los videos? ¿No? Acuérdense, el plan A del diablo en el mundo es distraer a la gente con muchas cosas, con muchas maneras, con muchos recursos, todos chuecos, todos mentirosos, todos ladinos, todos tendenciosos, evitar que la gente reciba a Jesús como Salvador. Amén. Ese es el plan A del diablo. Evitar que la gente pueda recibir la salvación, la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Pero cuando alguien recibe a Jesús y es salvado de Jesús, entonces él aplica el plan B. Con los hijos de Dios va a aplicar las mismas artimañas. Hace rato escuchábamos, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aleluya. Y también sabemos que uno de los nombres del enemigo es el tentador. Entonces él viene a tentarnos para que nosotros tengamos pérdida de las posesiones, de la herencia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, y para desanimarnos, para no continuar con él. ¿Sí? ¿Cuántas veces te ha pasado por la cabeza, ya no voy a ir a la congregación, a la iglesia? ¿Sí les ha pasado esa idea? No, soy el único. Sí, ¿verdad? Sí pasan esas ideas, esa es la realidad. Esa es la realidad. A veces queremos tirar la toalla, a veces queremos darnos por vencidos, y es cuando entonces tienen que venir a aplicarse las palabras que Dios nos ha enseñado. Tiene que venir en acción la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la que sirve para atacar, ¿verdad? El escudo no sirve para atacar, el escudo sirve para protegerse de los dardos de fuego del enemigo, pero la espada es para atacar, para ir avanzando en el nombre de Jesús con su palabra. Amén. Un micrófono, por favor, ahí, jóvenes. No se me duerman, o más bien no se me distraigan. Vamos a tener que deshacer esas bolitas y no se ponen al tiro. Bueno, ahorita que estabas hablando eso, pues hoy me sucedió. Hoy no quería ver. No me sentía con ganas. Desanimado. Ayer yo ya no quería saber de nada. Yo decía, bueno, pues ¿para qué? Mejor, yo creo que me llevaba mi vida mejor como estaba antes. No tenía tantos problemas, me la cotorreaba. Muchas cosas me dio Satanás.
Sí, porque esto yo sé que no era de mí, ni era de Dios. Yo sé que son cosas que Satanás pone en tu cabeza para que te desanimes. Pero en la mañana, ya cuando estaba decidido a no venir, Dios hace rato y en la mañana me decía que me ha puesto sobre cabeza, no como cola. Amén. Sí, me ha puesto como cabeza, no como cola. Entonces, yo no entendía cómo te podría decir, cómo descifrar esa palabra, ¿no? O cómo poderla llevar a cabo. Pero Dios me decía eso. Y muchas cosas, ¿no? que me ha enseñado, en un segundo me mostró varias cosas, varias palabras. Y dije, no, sí voy. No voy a volver atrás. No quiero volver atrás. Quiero seguir adelante a pesar de las circunstancias, de la forma de ser. Yo sé que Dios nos va a levantar. Sí, Él está haciendo las cosas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios y bueno, se los voy a poner de una manera coloquial. En el mundo, yo creo que muchos de nosotros hemos visto videos de cómo cuando dos personas se violentan, buscan la manera de ganar. ¿Sí? Y sacan una pistola o sacan un tubo o esperan a que la persona se descuide su supuesto enemigo para poderlo golpear o tirar, o buscar la manera de encontrarte, que estés desprevenido, cosas por el estilo. Y todo eso se los digo porque es algo que muestra la manera en que Satanás opera. Uno no se da cuenta la manera en que el diablo puede operar sobre nuestras vidas para sacarnos de balance, para sacarnos de nuestra paz, para meternos y poder infundir pensamientos de desánimo, de tristeza, de un sentimiento de soledad, de abandono, de traición, de tantas cosas que pasan por nuestra vida. Y de verdad es por esa razón que es importante estar apegados a Dios. ¿Sí? Hace rato la palabra profética decía, ¿verdad? La visión, que se veía una peña y que había que estar sobre la peña, sobre Jesús, puestos sobre la roca más alta que yo. ¿Sí? Amén. Y también la palabra profética, bueno, la palabra que compartí hace rato de Juan 15, pegados a mí van a llevar mucho fruto. Separados de mí, nada van a poder hacer. Amén. Y esto es algo muy importante dentro de nuestra vida diaria porque tantas cosas que hay en nuestra vida, todos lo saben, lo hemos hablado, pero lo vamos a seguir hablando hasta poderlo asimilar. Que la única manera de poder sobresalir, la única manera de poder dar fruto, la única manera de servir a Dios, la única manera de ser luz en el mundo, la única manera de poder ayudar a los demás es con el poder y la gracia de Dios. Amén. La única manera en que nos vamos a poder sostener y poder tener la fortaleza para poder sostener a otros en la gracia de Dios es pegados a Él. ¿Recuerdan hace 15 días lo que les dije? Bueno, los que tienen niños chiquitos, ¿dónde deben de estar tus niños chiquitos? ¿Dónde los debes de tener? ¿Junto a mí? Aquí, pegaditos. Pero ya en nosotros ya actúa el libre albedrío. Ya nosotros decidimos si nos pegamos a Dios o nos separamos de Él. Si tomamos el yugo voluntariamente, lo ponemos para caminar juntamente con Él, que habla de una situación de obediencia, de negación voluntaria, de muchas cosas, de sacrificio, de dolor, de tristeza, y caminamos juntamente con Él en esa senda que Él caminó. Amén. Eso es algo que nosotros vamos a decidir día con día. Cada vez estoy más convencido y cada vez Dios reafirma más el hecho de lo que hemos estado viendo en la parábola del sembrador. Porque todos los casos tienen que ver con las situaciones que hemos estado pasando. ¿Sí?
Es importante poder entender esto, porque ciertamente a mayor bendición de parte de Dios, es mayor, es igual o mayor el golpe que el enemigo quiere traer para poder deshacer aquello que quiere brillar con la luz de Jesús. En este caso, la congregación. ¿Sí me doy a entender? Sí. Ajá. Y lo que me decía el Señor a mí es que el enemigo busca dónde lastimarnos en lo que más nos duele como personas. A ver, perdón, otra vez. Que el enemigo busca dónde darnos, donde más nos duele, para tirarnos y derribarnos. Por eso dice que seamos maduros en nuestra forma ya de pensar. Amén. Y no como niños. Amén. ¿Ibas a decir algo? Sí, otra cosa que Dios me decía, yo no entiendo, hasta ahorita no he entendido por qué. Me decía que deja que los muertos entierren a sus muertos. Y otra que me decía, se me acaba de ir. Había otra cosa que me decía. Me dijo, más vale un día en mis atrios o en mi presencia que 1000 fuera de ellos. Amén. Sí, yo no entiendo por qué me dijo eso, ¿no? No, hasta ahorita todavía no, pero eso lo traigo en mi cabeza de deja que los muertos se entierren a sus muertos. No comprendo el significado de eso todavía, yo nomás eso me lo dio. Y la otra que les dije. Amén. Gloria a Dios. Así es. Y estas cosas, toda esta situación, lo único que nos lleva, hermanos, es a poder vencer y ser maduros en la vida nuestra en donde caminamos. Sí. A poder madurar y poder soportar todas las aflicciones. Hace rato también, ¿verdad?, dijo la palabra del Señor en la profecía. En el mundo tendréis aflicción. Eso es algo que está bien claro dentro de la Biblia. Pero lo terrible del asunto es que no sabes tú por dónde te va a llegar. Y hace rato lo que mencionaba Delphi, es por donde menos te lo esperas. ¿Sí? Por donde menos esperas va a llegar el golpe. ¿Sí? Puede ser a tu izquierda, a tu derecha, por atrás, al frente, no sabes. Entonces, por eso es tan importante estar apegados al Señor para que pueda librarnos de estas cosas, pueda poner en nosotros una expectación, un entendimiento de lo que puede suceder y lo que puede provocar o la repercusión que tiene de todas las decisiones que tomamos. Amén. Porque todas las decisiones tienen una repercusión, negativa o positiva. Amén. Entonces es muy importante, recuerden, es importante el tener diario una comunión con Dios. Yo te pregunto esta semana, ¿cuánto tiempo oraste? No me digas, medítalo. ¿Cuánto tiempo oraste? Esta semana, ¿cuánto tiempo leíste la Biblia? Esta semana, ¿cuántas palabras de edificación, de bendición te dio Dios? ¿Sí? No sé si ustedes lo han notado, pero la hermana Consuelo Hernández Corona siempre da muchas profecías. Y a veces da 1, 2, 3, 4. Y si le diéramos chance, yo estoy seguro que daría muchísimas profecías. ¿Por qué? Porque tiene comunión con Dios todos los días, buscando su presencia, leyendo su palabra. Entonces Dios te llena tu jarrito, llena tu envase, para que tu copa esté rebosando y puedas dar a los demás de lo que Dios te da. Sí. Yo pongo como testimonio, aunque es mi madre, pero es mi hermana en Cristo también, y no la veo tan como mi madre, pero muchas cosas han venido sobre su vida, y ella ha estado firme en el Señor. ¿Por qué? Porque está pegada a la roca, está sobre la roca, está pegada como rama a la vid verdadera, y eso es lo que sostiene su vida. Amén. No hay temor, no hay, y aunque haya temores o haya enfermedades o haya soledades, perfectamente conoce a quien ha creído. Sí, y eso es lo que la sostiene. No es porque sea una mujer fuerte y guerrera de sí misma y porque viene de la pensión. No es por eso. Es porque Dios la fortalece
porque ella está buscando al Señor. Amén. Entonces es un ejemplo gráfico para nuestras vidas que nos motiva, nos inspira para poder hacer lo mismo. Dice la Biblia, no sean perezosos, sino sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Dios nos está bendiciendo. ¿Sí se han dado cuenta? Que de pronto pum, 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 bendice, 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 bendice. Pero juntamente con esa situación de bendición también va a venir una situación de oposición y de prueba. Hay que poseer lo que Dios ya nos dio. ¿Sí? Cuando Dios nos ha dado algo, Él ha dicho, como le dijo a Israel, esta es la tierra que yo te he dado por heredad. Amén. Y ellos pensaron humanamente que solamente iban a entrar y fácilmente, como si llegaran a era un paraíso. La Biblia dice que era una tierra donde fluía leche y miel. Los espías que llegaron mostraron los frutos. Dice que los racimos de uva los traían sobre troncos que cargaban en la espalda. Yo me imagino que uno adelante y otro atrás, y traían un racimo de uvas. ¿Sí? Entonces, aquella tierra era fértil, era rica en gran manera. Y Dios les había dicho que se las iba a dar. Pero ellos pensaron que solamente iban a entrar y ya todas las cosas iban a ser solitas. No. ¿Sí? Recuerda, este es un principio importante. Cuando Dios opera, también va a buscar tu intervención. Dios hace algo, Dios promete algo, pero tú vas a tener que intervenir en algo. Al pueblo le dijo, yo les voy a dar esta tierra. Pero cuando llegaron a la tierra se dieron cuenta que había naciones poderosas. Humanamente era difícil poderlas vencer. Puesto dice que los espías le dijeron, nosotros somos como grillos, somos como saltamontes delante de sus ojos. Entonces imagínense el tamaño de estos hombres. Imagínense el tamaño de sus carros cerrados, porque ellos usaban instrumentos de hierro. ¿Sí? Entonces humanamente era imposible. ¿Sí? ¿Y qué pasó con la multitud? ¿Qué pasó con la mayoría? Se enojaron, se frustraron, se sintieron traicionados. ¿Sí? A todos nos ha pasado. Bueno, a mí me ha pasado muchísimas veces. Ya no tanto como antes, pero sí me ha pasado. ¿Para qué? ¿Para qué seguir? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Como dice Hugo, la vida es más fácil o más tranquila cuando uno no está en el Señor. Sufre uno, pero se aguanta uno, porque ahí todo se vale. Pero en Cristo Jesús ya no. Hay reglas, hay maneras, hay formas de Dios. Amén. Y entonces todas estas cosas deben de estar tomadas en cuenta en nuestro corazón, porque el diablo anda como león rugiente. Los tiempos son peligrosos. Hay muchas cosas que están recibiendo ataques dentro de las iglesias que están caminando y que están haciendo actividad conforme a la voluntad de Dios. Ayer veíamos la convención que hacen en Adulam. Alguien, parece ser que alguien de Estados Unidos cortó la transmisión. No sé por qué. ¿Para qué voy a decir algo? ¿Vale? Reportó. No sé por qué, cuál sería su molestia, pero seguramente era algún hijo del diablo, y cortaron la transmisión de Santa Cena, no nos permitieron transmitirla. Sí la transmitieron, pero la quitaron la transmisión. Qué bueno que tengo aquí mi traductor, si me imaginas. Bueno, el hecho es el hecho es que hay un ataque, ¿sí? Hay un ataque hacia lo que Dios está operando, lo que Dios está haciendo en sus hijos, y lo que he visto yo en estas semanas. ¿Sí? Es bonito cuando recibimos la bendición, cuando recibimos lo que Dios nos da en herencia, pero ahora hay que poseer la tierra. Eso solamente son medios, no son los fines, son medios para alcanzar lo que Dios nos quiere llevar. Por eso siempre les he dicho, el poco tiempo que tenemos, siempre cuando Dios nos traiga y les dé una bendición, tienen que preguntar, ¿para qué es esto? ¿Para qué, Señor? Porque es un medio en el cual Dios lo va a utilizar para bendición de los demás, para que su obra sea engrandecida, sea multiplicada.
Amén. Pero juntamente con eso también va a venir la prueba. Va a venir el diablo y va a buscar sacarnos de balance, sacarnos de las situaciones para desanimarnos y decir, no, ¿para qué? Mejor no me hubieras dado nada. Ahora estoy peor. ¿Sí? Tengo que pagar. ¿Sí me doy a entender? Bueno, hay algo que quiero decirles ahí que Dios también me hizo entender. Lo que hizo Dios con lo que te dio es sacarte de tu zona de confort. ¿Sí? Es sacarte de tu zona de confort. ¿Por qué o para qué? Porque Dios te quiere llevar a más. Pero ¿cómo va a ser que Dios te lleve a más si no tienes comunión y relación con Él? Las cosas que nos están sucediendo son para orar más intensamente. Amén. ¿Recuerdan en el Getsemaní? En uno de los evangelios dice que Jesús les dijo a sus discípulos que oraran para que no cayeran en tentación. Pero en otro de los evangelios dice que Jesús se acercó a ellos y 3 veces regresó con ellos a decirles que oraran para que no cayeran en tentación. Y en las 3 veces se quedaron dormidos. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía lo que venía. ¿Sí? Él estaba expectante, él sabía las situaciones que iban a venir. Ajá. Entonces, cuando suceden las cosas que nos suceden, no es que el diablo esté tomando ventaja sobre nuestra vida. No es que Dios se olvidó de nosotros o Dios no me bendice porque soy pecador. No. Dios te está sacando de tu zona de confort para que clames a Él. Para que no tengas otro recurso ni otra manera y digas, Dios, ayúdame. Y entonces al ver las respuestas de Dios, tú te puedas dar cuenta o nos podamos dar cuenta que Dios sí obra, que Dios es real, que Dios escucha nuestras peticiones. A veces, aunque nosotros seamos infieles, por eso dice la palabra de Dios, Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Y eso te anima, goza tu corazón. Amén. Sí pasa así. Cuando ves la respuesta de Dios y dices, caray, no merecía esto, Señor, pero eres bueno, me has dado esto. Bueno, está animando a tu corazón para que continúes, para que colabores en la obra del Señor, para que seas un instrumento que Él pueda utilizar para su gloria y para bendición de los hermanos y para el engrandecimiento de su obra. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Entonces, cuando tú sientas que en tu vida están viviendo situaciones diferentes, eso es lo que está llamando la atención Dios en tu vida, es ponte a orar porque te quiero decir cosas. Dios trae sacudimientos, ponte a orar, posee lo que yo ya te di. Ay, Señor, es que estoy bien cansado, yo no puedo, Señor. Ponte a orar, renueva tus fuerzas. Hace rato dijeron una palabra profética, ¿no? ¿Cómo dijeron hace rato? Dijeron, los muchachos corren y se fatigan. Eso no. Algo de las fuerzas del búfalo, dijeron. Lo dijiste tú, creo. Tú sí. ¿No? ¿Cómo dijeron? Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Dios, no las fuerzas. Los que esperan en quién dio esa palabra. Ah, Daniel, perdón. Es que son tan parecidos. Ok. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. ¿Sí? Nuevas fuerzas tendrán. O sea, cuando se te acaba la fuerza y dices, ya no puedo con esto, Señor, es más, ya no puedo, ay, Señor, ayúdame. Eso te lleva a orar porque ya no tienes otro recurso. No es que le digas a otra persona, a ver, toma el volante en lo que yo descanso. No, ahí te dejó Dios solito para que tú aprendas a clamar a Él. Sí. Para que tú aprendas a depender de Dios. Y te lo voy a decir coloquialmente, perdón, para que no seas cobarde. Para que te fajes en la gracia del Señor y camines, Señor. Yo voy a poseer lo que tú me diste, Dios, porque tú me lo diste, perdón. Cuando las circunstancias que rodean tu vida salen fuera del control de tus manos, cuando tú ya no puedes controlar ciertas situaciones de los que están allegados a ti, cuando esas circunstancias ya salen de tu control, entonces es cuando uno de verdad voltea y dice, Señor, ya no puedo más, obra tú, por favor. Obra en el corazón y en la mente de tal o cual persona, porque yo no puedo. Obra en mi vida. Obra en mí. Ya no puedo seguir.
y no hay quien me auxilie, no hay quien me ayude, no hay quien me sustituya, no hay quien lo haga por mí. Sí me doy a entender, hermanos. ¿Sí? Ajá. Y eso es motivo de gozo. Porque Dios te quiere llevar a más. Dios te quiere llevar a más. Dios te quiere llevar a más. No creas que la vida que estás viviendo es lo que Dios eso. No. Dios quiere llevarnos a más, a más, a más, a más. Pero eso implica en el avance, implica una guerra, implica una batalla, implican luchas, implican heridas, implican dolor, pero también implican victoria. Y en el nombre de Jesús vamos a tener la victoria, pero tenemos que avanzar para poseer. Tenemos que avanzar, o sea, no tener temor. Cuando tú te encuentras solo, eso es a lo que Dios te quiere llevar. A ver, aquí ya no hay manito que te ayude, ni mamita que te ayude, ni nada. A ver, ¿qué vas a hacer? Voy a voltear a Dios. Puedes voltear a Dios o puedes decirte, no, esta vida no vale la pena la cristiana, ya mejor me regreso al mundo. O puedes decir, Señor, sí, delante de ti necesito tu fortaleza, necesito tu potencia. Ayúdame, Señor, ayúdame, Dios. Y podemos verlo, ¿sí? Si les voy a decir algo, es un testimonio. Y se los digo para la gloria de Dios. No estoy tratando de decir nada a nadie. Quede bien clarito. Ayer, por X circunstancias, a mí me tocó barrer aquí, recoger, sacar los carros, recoger, lavar. ¿Sí? En un momento me ayudó Ruth, pero después se tuvo que ir a bañar. Y ya cuando acabamos de barrer, ya estaba yo cansado. Dije, Dios, todavía falta lavar. Y tengo que lavar porque, pues, no se los voy a decir, pero tenía que lavar. Algunos ya lo saben, no se lo imaginan. ¿Sí? Y dije, no, Señor. Y cuando empecé el primer pedazo, el tercio de todo el entero, dije, Dios, lo tengo que hacer. Por favor, nomás te suplico una cosa, dame las fuerzas para hacerlo. Dame las fuerzas. Señor, me fortaleció. Sí. Después de un momento ya no sentía cansancio, ya no sentía en mi cadera dolor. Está robusta, pero sí, también sufre a veces. Sí. Y gloria a Dios, pude hacer lo que tenía que hacer. Sí. Es un ejemplo nada más gráfico. Te lo doy como testimonio. Dios a veces nos lleva a esas situaciones difíciles en nuestra vida para clamar a Él. Y sobre todo hay una lección de vida ahí que vamos a aprender de parte de Dios. Dios responde a los que claman a Él. Dios escucha las oraciones de sus hijos. Dios obra misericordias todos los días. Amén. ¿Sí? Eso nos va a llevar a entender eso. Pero tenemos que avanzar para poder poseer, para poder tomar, para poder ver. Recuerden, nosotros creemos primero en nuestro corazón, estamos seguros y convencidos de lo que esperamos, y cuando damos los pasos de fe, entonces es cuando vemos. Nosotros no vemos para avanzar, nosotros avanzamos para ver la gloria de Dios, sus manifestaciones, sus obras. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Eso es para lo que Dios nos ha llamado. Hace rato, antes del culto, Dios me traía un versículo en mi mente que una vez se lo dije a un hermano. Le dije, no seas cobarde. La Biblia dice, esforzaos varonilmente. ¿Sí? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aleluya. Pero eso no es en nuestra fuerza. Es con el poder de su Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos de Dios para ver las maravillas de Dios, para ver cómo Dios responde, para ver su misericordia. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, Señor, te doy otro testimonio. No he tenido trabajo, pero Dios en momentos claves me trae la provisión. Un señor, me acordé que me había dicho, tráeme un cuadro para verlo. Dije, pues ojalá, Dios, ojalá, Señor, que me pida un cuadro, que me pida un cuadro. Esa era mi oración. Llegué inmediatamente, sin preguntarme, me lo compró. Me lo pagó barato, entre comillas.
Pero me lo compró y yo me quedé sorprendido. Dije, ay, bendito sea tu nombre, Señor. Ya salió. Sí, amén. Y yo soy seguro que cada uno de lo que ahorita mencionaba la hermana Coco, sí, Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha dejado. Y no nos dejará. Dice que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de esta era. Amén. Entonces solamente lo único que hace Dios es llevarnos a apretura, llevarnos a estrechez para que clamemos a Él y entonces podamos ver sus maravillas, su gloria, su poder, sus respuestas. ¿Sí? Y eso pasa todas las veces que nosotros lo hagamos. Por eso es importante estar apegado a Él. Te voy a contar otro testimonio. Cuando Dios, es que Dios me hace pasar por cosas, pero yo después entiendo por qué. Anoche, ya como a la 1 de la mañana, ya me estoy quedando así dormido en la camita. Y empiezo a ir. Ahorita aquí parece guardería. Tengo hijos de gatos, hijos de perros, de las 2 perras, hijos de gatos. Bueno, hay como 12 chamacos por ahí, regados. Y empezó, dije, no son mis hijos. Y me volteé para el otro. Cochina perra, ¿para qué se sale de acá? Ay, ahora que pague. Pero no podía dormir porque me trasladaba en la cabeza. Y luego pensaba, pobrecito, a lo mejor tiene frío, lo está apachurrando la perra. Dije, ay, me voy a levantar. Y ya me levanté y el pobre perrito por allá abajo de una tarima en la agua porque había llovido. Dije, ay, pues pobrecito, corazón, estaba llorando. Ya lo levanté, lo sequé, ya se lo puse abajo en la axila a su mamá, a la perra, y ya, santo remedio. Pero ahora, ¿cuál es la lección de esto? Cuando uno está alejado de Dios, está uno así, frío, desamparado, sucio, enlodado, ¿sí? Pero ya cuando lo llegué a su mamá, se quedó totalmente dormido, así ya no me molestó, y dije, gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es la otra lección? Cuando tú estás clamando a Dios, bueno, Dios no es como yo, Dios es perfecto. Dios va a acudir en tu auxilio. Al que pide se le dará, al que toca se le abrirá. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra parte? Al que busca, halla. ¿Acaso Dios tardará en responder a los que claman a Él día y noche? ¿Sí me entienden? Dios va a escuchar tu clamor cuando tú estés clamando. Si el perrito, vamos a ponerlo así en manera ficticia, hubiera dicho, ay, no voy a gritar porque me da pena. ¿O no? Porque es que se va a enojar mi patrón. No. El perrito estaba pidiendo auxilio. Unos lloridos así. Lamentosos, así, algo feo. De dolor. ¿Sí? Mis hijos tiré tarimas y movicos. Yo dije, van a salir a auxiliarme. ¿Qué se van a levantar? Ni siquiera escucharon nada. A las 8 de la mañana andaban acá aventando balazos y no oyeron los balazos. No, ¿a qué horas? Ay, gloria a Dios. En vez de que tengan alarma para temblores, no lo van a escuchar. Bueno, el asunto es ese. Entonces, simplemente eso nos lleva a entender qué actitud debemos de tener. Bueno, ya les dije varias cosas, pero quiero que leamos una parte de la Biblia para que quede más claro. ¿Sí? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Busquen, por favor. Van a buscar Éxodo 15. Éxodo 15, 22. El pueblo de Israel en el desierto figura la iglesia en el mundo. ¿Sí? Es una figura de la iglesia en el mundo. Entonces Israel en el desierto pasó por 12 desiertos. Esos desiertos fueron pruebas para Israel, ¿sí? Que fueron determinadas por Dios para pasar por ahí, para, en primer lugar,
se dieran cuenta de cómo estaba su corazón. ¿Sí? Amén. Se dieran cuenta de cómo estaba su corazón. ¿Qué fue lo que le hizo darse cuenta a Pedro cuando dijo, Señor, contigo hasta la muerte? Cuando lo negó. Cuando dije, no, si me agarran, me va a ir peor que Jesús, ¿verdad? Ajá. Ahí se manifestó lo que había en su corazón. Lo que hay en el corazón no se manifiesta cuando hay dinero, cuando todo está bien. Lo que hay en el corazón se manifiesta. Bueno, a veces también cuando hay dinero. En las situaciones difíciles. Sí. Todo el mundo te puede decir que está contigo. Pero en los momentos difíciles es cuando te das cuenta quién verdaderamente está contigo. Amén. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 15, verso 22. Fíjense cómo actúa aquí el pueblo. Acababan de salir de una victoria grandiosa que Dios les dio, porque Dios abrió el mar para que el pueblo pasara. Hace rato me llamó la atención lo que dijo la hermana. Si Dios pudo abrir el mar, que Dios no pueda manifestarse y ayudarnos. Amén. Entonces dice aquí, fíjense, poco después, ¿verdad? 15:22. Poco después de que había pasado el pueblo, fíjense, e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo. ¿Se acuerdan cuando María levantó su pandero y todos empezaron a alabar y a danzar a Dios? Gloria a Dios cuando Dios nos responde y nos da bendición. Pero vamos a ver qué pasó. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová les mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Amén. ¿Qué dice que hizo el pueblo? Gloria a Dios, no hay agua para tomar, el Señor es un hombre bendito. No, dice que en el verso 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? A mí se me hace que ese Moisés no le habla a Dios, fue de su alma. Y mira hasta dónde nos trajo ya. ¿Sí? Ajá. Y cosas que suceden en el alma humana, porque así es el alma de nosotros. Ajá. Entonces, ahí los probó Dios. Acababan de ver la gloria de Dios, una manifestación portentosa de la gloria, del poder de Dios. Como Dios, cuando ya venía el ejército de Faraón contra ellos, Dios interpuso una columna de fuego y no podía pasar el ejército de Faraón hasta que todo el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, abierto por el poder de Dios. Dice, yo no puedo imaginarme algo así, hermano. O sea, yo digo que a lo mejor me lo imagino, pero no alcanzo a entender la magnitud de un milagro de ese tipo. ¿Sí? Yo creo que ninguno de nosotros nos lo podemos imaginar, a menos que Dios nos lo revelara la magnitud de ese milagro. ¿Sí? Imagínate, sí, ver las paredes de agua. Ahora ya no nos es difícil por toda la tecnología que hay, ¿verdad? ¿Ah? Hay tantas cosas que ya no son difíciles de imaginar, porque la tecnología lo puede crear en imágenes o en sonidos. Pero imagínate ellos, sin conocer nada, ver así que el mar se abre a un lado y se abre al otro, y pueden pasar y ver que allá está la columna de fuego que impide que los carros de Faraón vayan contra Israel, y ver cómo pasaron, que hasta que pasó el último israelita y venía el pueblo, los carros de Faraón, ¡brum!, se cerraron las aguas y todo el ejército de Faraón murió. Imagínate qué gloria, qué. Es para no poder dudar, es para no dudar más de Dios. Y dicen, ay, qué bárbaros judíos, ¿cómo es posible que sean tan incrédulos? Pero eso nos pasa a nosotros también, ¿sí? Vemos la gloria de Dios y luego ya al ratito que están las situaciones difíciles, ay, Dios, o sea,
como si no conociéramos lo que Dios hace. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí te ha pasado o no? ¿O soy el único? Ya me estoy descubriendo aquí yo. Puro maduro. Ok, eso sucede en nuestras vidas. Por eso es la necesidad de estar orando y buscando su presencia, para que Él nos tenga en una frescura espiritual, en una actitud de fe. Si tus sentidos espirituales, que son fe, esperanza, amor, adoración verdadera y temor de Dios, bueno, hasta yo ya aprendí, parece que ya algunos cambiaron, pero bueno, esos fueron los que yo aprendí. Fe, esperanza, amor, temor de Dios y adoración verdadera. Estas 5 cosas son los sentidos del Espíritu. Si tú estás en el Espíritu, estas cosas están operando en ti. Está operando la fe, está operando el amor, está operando la esperanza, está operando el temor de Dios, está operando también la adoración verdadera. Y en cualquier situación que suceda, tú vas a poder ver la gloria de Dios en lugar de ver las circunstancias o los gigantes que están enfrente de ti. Lo que pasó con Elías y los profetas, ¿sí? Eliseo dijo: ay, Señor, mira cuántos vienen contra nosotros. No, perdón, fue el criado de Eliseo. Y le dijo: Señor, muéstrale que son más los que están con nosotros que los que vienen en contra nuestra. Y entonces fue revelada la visión de cómo había multitud de ángeles que estaban a favor de los que estaban con Eliseo. ¿Saben? Pero eso requiere una expectación espiritual. Requiere el poder entender esas cosas que no se logran nada más con positivismo, con aleluya, di aleluya 3 veces y el Señor. No, se requiere revelación espiritual, entendimiento, convicción, algo que Dios te está revelando y que eso te da la plena convicción que así es. Sí. Tu alto testimonio, para gloria de Dios. Estábamos poniendo mi agua, me gusta a veces poner mi agua al carbón. No solamente son ricos los pollos al carbón, también los baños al carbón también son buenos. ¿Sí me estás entendiendo, verdad? Entonces puse mi baño al carbón y empezó a llover y dije: Señor, en el nombre de Jesús, párate lluvia, porque estoy poniendo mi agua para bañarme. Como a los 10 minutos ya no llovió. Y empezó a llover hasta que el último de nosotros se bañó, que fui yo. Ya después de que me bañé, subí mi agua, empezó a llover. Sí. O sea, ay, qué espiritual. No, qué glorioso Dios tenemos, que responde cuando nosotros creemos a sus promesas. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ahí está la clave, cuando creemos. Y es que se requiere una actitud espiritual, una vida en el espíritu. Ok. Entonces, como dice la palabra, ¿no? Que si aunque tuvieras la fe, tamaño de una mostaza, le dijeras a este monte: quítate y échate la mano, así. amén. Así será, ¿no? Amén. No se vayan a imaginar un frasco de mostaza. Es un grano de mostaza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es entendible. ¿Ok? Entonces, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: quítate, y sería desarraigado y sería echado en el mar. Es cierto, hermano. Eso es cierto. Pero requiere fe, la fe de Dios, la fe de Cristo. Amén. Como dice Dios, ¿no? Cuando el profeta no creía en la resurrección de Dios, que dijo que no, hasta que no metiera sus dedos, ¿no? Ajá. Entonces le dijo Jesús: Tomás, Tomás, bienaventurado, como dice, los que no vieron y creen. y creyeron. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Entonces, es cuestión nada más de animarnos a tener esa actitud, esa actitud espiritual, para que Dios pueda manifestarse gloriosamente. Amén. Gloria a Dios. ¿Se está animando tu corazón a creerle más a Dios y avanzar? ¿Sí? Amén. Entonces, ¿verdad? Ya leímos. Fíjense lo que dice aquí, en el verso 25. Moisés clamó a Jehová, había un intercesor, gloria a Dios, porque Cristo está intercediendo por nosotros. Y hay otros que también están intercediendo por ti. Amén. Y dice: entonces Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron
Ahí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y fíjense lo que dice el 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hace rato mencionaron una palabra, ¿verdad? También, que Jehová es nuestro sanador, que fue la hermana Coco. ¿Amén? ¿Sí fue usted, verdad, hermana? ¿Qué dijo? Cuando estaba dando testimonio. ¿Ah, fuiste tú? Ah, bueno, fue Daniel. Es que son tan parecidos. Gloria a Dios. Ok. Entonces, vemos ahí lo que está manifestándose en la palabra de Dios. Ahora, ¿recuerdan lo que hablamos hace 15 días? ¿Sí? No vino el hermano. Gloria a Dios. No hay problema. Hablamos del ejemplo gráfico que tenemos que dar a nuestros hijos, que vean los ejemplos para que se den cuenta, pues cómo son el creer en Dios, cómo son el poder avanzar en Dios, cómo es el que podemos recibir las bendiciones de Dios. ¿Sí se acuerdan? Amén. Entonces aquí nos está mostrando en la palabra lo que Dios quiere hacer, qué necesitamos nosotros hacer. En esas situaciones difíciles, Señor, tú dices en tu palabra, Padre, yo te creo, Dios, avanza. Hazle como Pedro. Jesús, manda que yo vaya a ti. Y le dijo, ven, Pedro. Y sin pensarlo, se bajó. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Caminó. Primero caminó. ¿Sí caminó? Bueno, después ya se cayó, se hundió porque empezó a mirar lo que nos pasa a veces, ¿no? Miramos todas las circunstancias y ay, Dios ya me dejó. No te ha dejado. Dios está contigo, eres su hijo. Eres su consen. Amén. Dios nos ama muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Imagínate para dar a su hijo. ¿Cómo nos ama? Ok. Entonces, vemos aquí la actitud que tomó el pueblo. Vamos a ver una última vez. Quise darles esto porque Dios así lo puso en mi corazón. Yo estaba viendo la palabra del Señor hace rato. Bien, le vamos a leer. Habla en el capítulo 13 de Números. Busquen capítulo 13 de Números. 13 de Números. 13, 17. Números capítulo 13, verso 17. 13, 17. Sí. Y si ya lo tienen, digan amén. Amén. Ok. Bueno, les voy a adelantar un poquito la historia. Aquí fue en el momento donde Moisés mandó a 2 espías a que checaran, observaran la tierra, así como estaba la tierra que Dios les había dado. ¿Ok? Verso 17, 13, 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observar la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. Sí, 13, 17. ¿De Números? Números 13, 17. ¿Sí dice así? ¿Sí? Ok. 13, 17, lo voy a volver a leer. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, salid del agua al Negev y subid al monte, y observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala?
y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomando el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamac, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesa y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, imagínense, ¿sí? Un racimo de uvas lo trajeron 2 en un palo. ¿De qué tamaño estaba ese racimo? Y de las granadas y de los higos. Y se llamó a aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos, a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Les voy a decir algo, y este no va a ser el tema, pero muy probablemente un error que cometió Moisés es decirles: observen si hay pueblo, si son fuertes, si son débiles. O sea, los llevó a guiarse por lo que veían sus ojos, y no se guiaron por lo que Dios les dijo. Ahora fíjense lo que va a seguir leyendo. Dice: y les mostraron el fruto de la tierra, verso 27, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión. Fíjense lo que dice, subamos luego y tomemos posesión. Ya me perdí. 30. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Recuerdas lo que le dijo Jesús a Tomás? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué se guiaron los espías? Por lo que vieron. Por lo que vieron. ¿Sí? Por eso se hundió Pedro, por lo que vio. No se pararon en la palabra que Dios había dicho. Se pararon en lo que vieron, menospreciaron la palabra de Dios y tomaron en cuenta lo que estaban viendo, las circunstancias. Seguimos leyendo el 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes. Fíjense, unos eran de grande estatura y otros eran gigantes. ¿Sí? Hijos de Anac, raza de los gigantes, y estamos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó: ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿No gritó así? ¿Cómo gritó? Dice que gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. ¿Para qué nos salimos? Allá estábamos re bien. ¿Para qué vamos con el hermano Humberto? Nos está yendo peor. Mejor ni deberíamos ir con él. Además me cae re gordo. Cosas así, ¿no? Nada más era un ejemplo, ¿eh? Yo sé que nada de eso es Nomás porque nueva criatura soy. Ok. Dice 2. Y se quejaron, 14:2. Y se quejaron contra Moisés
Y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Sí? Fíjense, ¿contra quién la agarraron? Contra Dios. Contra Moisés y Aarón. Es que seguro Dios no les habló, porque si Dios les hubiera hablado, no nos estaría pasando todo esto. ¿Por qué nos vienen problemas? Vamos a morir, nos van a matar, no vamos a vivir. Pero ellos se estaban guiando por lo que veían, no por la palabra que Dios había dicho. Caleb sí, porque él dijo: vamos, entremos y poseamos la tierra, y la tierra será nuestra. ¿En qué estaba confiando? ¿En qué estaba pensando Caleb? En la palabra que Dios le dio. En la palabra que Dios les había dicho, porque Dios les había dicho: esta tierra ustedes se las voy a dar yo por posesión. Si esto entrara en la cabeza de los musulmanes, los palestinos, no habría guerras en Israel. Pero ellos están confiando: nosotros llegamos aquí primero, y ustedes ya después llegaron a invadirnos. Entonces esta tierra no es suya. Pero entonces los israelitas dicen, los judíos: no, esta tierra fue la que Dios nos dio, está escrito en su palabra. Sí, pero nosotros ya vivíamos aquí, ustedes vinieron a invadir. Ese es el conflicto que hay ahí. ¿Sí? Antes tal vez que la situación de religión. Porque unos pelean que ya vivían ahí cuando llegaron los judíos, y otros pelean que Dios se las dio. ¿A quién le va a dar la victoria a Dios? En ese caso. Al que se las dio. ¿A quiénes? A los que se las dieron. ¿A quiénes? A los que se las dio. ¿A quiénes específicamente? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Los judíos van a salir ganando. ¿Sí? Gloria a Dios. Amén. Entonces sigamos en el 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará hasta esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes. Y también yo creo que ahí le hubieran añadido: cobardes. ¿Sí? No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Amén. ¿Y qué hizo la congregación? Amén, hermano. Dijo: no oíste, y lo agarraron piedras y así iban sobre de ellos. Estaban duros de corazón. ¿Sí? Amén. Pero noten las palabras, la actitud de Caleb y de Josué, y noten la actitud del pueblo de Israel. Habían visto las maravillas de Dios. Habían visto cómo Dios todos los días les había dado maná y les había dado agua que salía de la roca, y la roca los seguía, y establece en el Nuevo Testamento que la roca era Cristo. Y cómo en ese momento no pudieron creer aquello que Dios iba a hacer. Pero si ustedes se dan cuenta, Dios va poniendo situaciones cada vez más difíciles, más estrechas, de acuerdo al avance que vamos llevando. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces la actitud de tu corazón es decir: Dios te dio este carro, y Dios te lo va a dar, y te va a dar otro en el nombre de Jesús, pero poséelo. Señor, no puede, estoy bien cansado, ya ni veo mi novela. Tú poséelo, vete y salte y vaya a trabajar y dale. Pídele a Dios la fortaleza, pídele a Dios la fuerza. Es que ya ni uso mi Nintendo 360, Señor, ya no puedo ni jugar. Posee lo que Dios te dio, poséelo. ¿Sí? Esforzaos varonilmente. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí se anima su corazón o no? Amén. O ya van a agarrar una piedra para apedrearme. Una tabla. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Dios va a responder, hermano, va a responder. Dios se va a manifestar. Nada más es cuestión, dice,
por un poco de tiempo es necesario que suframos. Cuando menos esperamos, llega la respuesta. Sí. Pero no nos movamos. Esperemos pacientemente a Jehová. Esperemos pacientemente a Jehová y Él nos responderá. Amén. Gloria a Dios. ¿Está animado tu corazón? ¿Quieres más pruebas? No digas. Que si te vienen. Ya, Señor, con las que tengo, ayúdame a pasar. Amén. Gloria a Dios. Una por una, no sean montoneros. Una por una, sí. Entonces, posean en la posición que estén cada uno. Te digo, todos estamos pasando por determinadas situaciones. Cuando yo escucho lo que está sucediendo con sus vidas o las situaciones que están pasando, se carga mi corazón. Pero voy a Dios, Señor, pues yo no soy su papá, yo no tengo poder, Padre. Tú ayúdanos, tú auxílialos, tú manifiéstate a ellos, socórrelos, Señor, ayúdanos, Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer mucho, ¿sí? Pero Dios sí puede hacerlo todo. Aleluya. Amén. ¿Sí, amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí hoy. Amén. No era lo que iba a dar, pero el Señor me dijo, esto da, esto doy. Amén. El punto central es este. Si tú tienes una vida apegada con Cristo, como las ramas a la vid verdadera, vas a estar verde y vas a dar mucho fruto. Fruto lo que estábamos viendo, fruto en ti mismo, fruto en tu casa, fruto en el ministerio. Amén. Si tú dudas de las cosas de Dios, si no estás apegado a Dios, va a suceder lo que dijo Juan 15, ¿sí? Vas a ser cortado porque no da fruto, está seco. Bueno, pues lo vamos a meter un ratito a tratos personales, vamos a meterle un ratito a disciplina, para que se reanime y diga, sí, Señor, y pum, venga y se pegue a la vid verdadera. Amén. Pero todo esto viene por una vida espiritual, una vida de oración, una vida de alabanza, todos, una vida de lectura de la palabra, todos los días. Amén. Gloria a Dios. ¿Te vas bendecido? ¿Entendido? ¿Listo para la batalla? Igualmente los que nos están viendo, listos para la batalla. Reanimen fuerzas, tengan fuerzas en el Señor. Como dice su palabra, no es con mis fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Amén. No es con caballos ni con ejércitos, más con su Santo Espíritu. ¿Puedo pedir oración? ¿Y sí? Ahí. Yo como congregación me pidieron que las pusiera en oración aquí en la congregación por la psicóloga Olga y la psicóloga Elena, que están pasando por situaciones muy difíciles en sus vidas. Olga ya conoce de Cristo, pero Elena no. Entonces, ellas quieren que oremos por sus vidas. Elena y Olga. Y también quisiera pedirles oración por ese pequeñito que se albergó. No tiene nombre, sino le decíamos Samuel. Que oráramos por ese pequeñito, está albergado en un lugar. Que Dios cumpla un propósito en la vida de este pequeño, por favor. Okay. Padre eterno, te damos muchas gracias por tu presencia en nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú eres quien fortalece nuestra vida, porque nos has amado y nos has llenado de multitudes de misericordias, Padre, y por ti estamos aquí, Señor, para glorificarte y bendecirte. Y Padre, en esta hora, bendito Dios Todopoderoso, ponemos la vida de este pequeño que ha sido maltratado por sus padres, Señor. Tu palabra dice, Señor, lo acabo de escuchar, tú sales por los huérfanos, tú eres por los huérfanos, Señor. Cuida de este pequeño, Señor, guárdanos, Señor, en todas las circunstancias que ha vivido, y te rogamos que pueda, Padre Santo, encontrarte a ti para que pueda tener la verdadera felicidad y el verdadero amor, Señor. Padre, por Olga y por Elena, compañeras de Delphi, mi esposa, Padre, delante de ti las ponemos y te rogamos que tú los guíes en tu camino, que puedan recibir a Cristo como Salvador, y si ya lo recibieron, Padre, puedan caminar y avanzar en el propósito tuyo dentro de tu palabra. Las bendecimos en el nombre de Jesús, Padre, y en esta hora confesamos que toda injusticia en contra de sus vidas, Padre,
Es quebrantada la obra del diablo en el nombre de Jesucristo, Padre, y que tú te levantas en una manera misericordiosa y gloriosa sobre sus vidas y les das victoria en todas las situaciones que están viviendo, Padre. Obra en sus vidas, Señor, y tú manifiéstate a ellas, que puedan ver, Señor, tu misericordia, tu bondad y tu poder sobre sus vidas. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bendito Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor poderoso. ¿Puedo dar una acción de gracias? Sí, pero Bernardito. Sí. Bueno, le doy muchas gracias a Dios porque ayer pude ver a mi hermana Rosa. Me fue a visitar, me llevó tantito pozole y me dijo que estaba muy agradecida por nuestras oraciones, porque gracias a Dios está completamente sana. Gloria a Dios. Ya su brazo que no podía mover porque le quitaron 17 ganglios por el cáncer que sufrió y que no podía mover para nada su brazo, pero que ahora ya me enseñó que ya lo puede mover para todos lados. No tiene ninguna molestia, no tiene ningún dolor y que ya le está saliendo su pelo. Entonces le digo, sí, hermana, pues démosle gracias a Dios por todo, porque Él fue el que hizo la obra. Amén. Ajá, no nosotros, Sí, Él. amén. A Él sea la gloria. Amén. Entonces, por eso le doy gracias a Dios. Amén. También me pidió que oráramos por su esposo, porque le detectaron que está mal de los riñones y que le dieron una pastilla, pero que se pone muy mal, que si lo llevábamos en oración. A Manuel. Amén. Padre, en el nombre de Jesús ponemos a nuestro hermano Manuel. Te rogamos, Padre, que tú des sabiduría a los doctores que lo atienden y que puedan encontrar el medicamento adecuado para esta situación que está pasando él. Delante de ti lo ponemos y lo bendecimos, Dios, en el nombre glorioso de Cristo. Al igual, Señor, que nuestro hermano Víctor López, hablamos paz y reposo sobre su alma, fortaleza, Dios, y que tú le des sabiduría para hablarle a sus demás hermanos acerca de las bondades que tú tienes para todos aquellos que creen en tu nombre y reciben a tu Hijo Jesús como Salvador. Delante de ti los ponemos en el nombre de Jesucristo. Aleluya, amén, bendito Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a entonar unos cantos. Le tocaba a Lucy, pero no vino Lucy. Entonces, por favor, Fer, dirígenos unos cantos. Vamos a orar también apóyenme, vamos a orar por mi hermana Consuelo, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia ponemos la vida de nuestra hermana Consuelo Torres. Y Padre, te pedimos que todas esas circunstancias que están viniendo y están golpeando su corazón, su vida, tú estés operando en estas situaciones, Señor, y estés trayendo respuestas, estés trayendo paz, gozo, armonía, Señor, estés operando tu perfecta voluntad, Señor, porque tú le conoces y sabes, Señor, que anhela caminar en tu voluntad, Padre, y que su familia igualmente camine. Delante de ti la ponemos y la bendecimos y hablamos que es fortalecida, Señor, en el nombre bendito y poderoso de Jesucristo. Amén, Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a entonar un canto.